Hola, mi nombre es Alessandro Fortunato y vamos a hablar ahora de los créditos documentarios o cartas de crédito, como hemos escuchado. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver exactamente eso, crédito documentario y o cartas de crédito stand-by. Ya vimos la diferenciación en la clase sobre medios de pago de estos dos. De alguna manera, la diferenciación está en cómo los bancos la denominan, en el tipo de transacción que se hace con el banco y vamos a explicar, vamos a adentrarnos un poquito más para entender la diferencia que ya hemos planteado un poco mejor. Un crédito documentario no establece más que la obligación entre comprador-vendedor usando de intermediador un banco. Yo te doy este dinero a cambio de los documentos que prueban que tú me has embarcado la mercancía y eventualmente se utilizan ya el documento en mano, prueba de que el buque está en el mar, de que el avión está en el aire y no hay vuelta atrás para el vendedor en poder retornar o mantener la mercancía consigo, por lo tanto ya hay un indicio de que la entrega de la mercancía va a ser certera porque va a llegar al puerto o aeropuerto de destino o al punto de entrada aduanal en el caso terrestre. Por lo tanto, ya no hay vuelta atrás, así que a cambio te entrego el dinero con la documentación que pruebe de que ese evento está sucediendo, ese evento de transporte que no tiene vuelta atrás. Eso es un crédito documentario, ya vimos en qué se diferencia un poco con la carta de crédito stand-by. La carta de crédito stand-by no es más que una carta de crédito simplemente que reposa con una serie de condiciones que hemos establecido, que en el caso que no se cumplieran entre las partes, entonces es ejecutable. Normalmente, por ejemplo, si yo hago un compromiso de transferencia bancaria al vendedor y no cumplo, entonces el vendedor puede recurrir a la ejecución de la carta de crédito que, como bien lo dice su nombre, está en stand-by, está adormecida, existe, pero está adormecida hasta tanto no se active. Y eso es un poco el significado de la carta de crédito stand-by y hace las veces, como vimos en la explicación anterior de medios de pago, hace las veces de garantía entonces. No solamente funciona como un medio con el que yo ahora puedo hacer llegar el dinero en el caso de incumplimiento de alguno de los puntos, sino que también se lo hago llegar cuando no se hayan cumplido algunos de esos puntos que hemos acordado dentro de la carta de crédito usando esta terminología standby. Como ya lo mencionamos con anterioridad, voy a repetir, el crédito documentario no es más que una carta de crédito simple. La carta de crédito stand-by es ya entonces un documento que adquiere un concepto un poco diferente dentro de su uso y que dentro de los bancos son tramitados o son de alguna forma vistos de manera separada. Un crédito documentario es aquel donde yo ya hago llegar el pago y uso para hacer llegar el pago, mientras que la carta de crédito stand-by funciona diferente. ¿Cuáles son los tipos de carta de crédito? Tenemos la contrapago, que no es más que el crédito documentario, tal como lo hemos descrito. Ese sería representativo del conocido crédito documentario, la carta de crédito simple, como la queramos de alguna forma ver. Depende del país en donde se encuentre. Eventualmente la nominación que hará el banco será similar a una de estas dos. Normalmente en la mayoría de los países de habla hispana se denomina como un crédito documentario esa carta de crédito contrapago, para que entendamos un poco también si lidiamos con países como Estados Unidos u otros países europeos o menos, tengamos el concepto claro dentro de nuestro conocimiento al respecto de qué estamos conversando cuando hablan de una carta de crédito simple. Tenemos esas que son contra negociación, donde ahora hay un crédito de una de las partes establecidos con el banco, además del uso del medio del pago, en donde entonces entre bancos pueden negociar esta deuda o este crédito entre las partes. Tenemos esas y en las cartas de crédito en general se consideran irrevocables por default, pero podemos nominarlas como revocables cuando así lo requiramos, dejando la carta de crédito de alguna forma vigente, pero revocando una parte de lo que dice son las condiciones o menos, y esto tiene que acordarse entre las partes.
Tenemos esas que son comerciales, tenemos las nominativas y tenemos las particulares, donde ya vienen otros detalles diferentes a las cartas de crédito. Todos estos conceptos de alguna manera que ya vimos en la parte teórica, no quiero ser repetitivo en esta explicación, pero de alguna forma estos conceptos dan forma finalmente a qué tipo de transacción se va a dar entre las partes y con el banco podemos ayudarnos de alguna manera a darle forma a las condiciones que deberíamos tener incluidas en nuestra carta de crédito o que deberían de aplicar a nuestra carta de crédito dependiendo del tipo de transacción. Tal como lo recomiendo en otras clases durante este curso, sería relevante o recomendable que el contrato principal indicase de alguna manera qué tipo de medio de pago se va a usar dentro de la compraventa, aunque los bancos hacen consideración independiente de la transacción de la carta de crédito, del crédito documentario independiente de los términos acordados en un contrato, no así para el contrato sería positivo de que se incluyeran de alguna forma el tipo de medio de pago que va a ser utilizado para no crear una disonancia legal y llevar más o menos alineada la transacción y que no se hagan cosas independientes dentro de la carta de crédito que no estuvieron o que no están contempladas en el contrato de forma clara o que vayan en contra de lo que establece el contrato principal de compraventa. Por lo tanto, con esto deberíamos de tener un buen resumen de la diferencia entre crédito documentario y la carta de crédito stand-by y las consideraciones al respecto de lo que es una carta de crédito y cómo en los diferentes países pues puede cambiar un poco el concepto, pero se trata siempre de lo mismo y cambia simplemente cómo el banco percibe la transacción dentro del banco, cómo el banco percibe, es la parte burocrática y cómo ellos dividen el proceso más que la división del concepto per se. Hola, Alessandro Fortunato aquí con ustedes y vamos a hablar de los depósitos en garantía y la cobranza documental. En esta clase vamos a hablar del concepto de depósito en garantía y vamos a ver cuáles son las cobranzas documentales y cómo funcionan. El depósito en garantía es muy simple de explicar, no es más que un dinero que yo coloco en el banco a cambio de la promesa que lo mantendré en el banco mientras sucedan los eventos que deben suceder. En el caso que no sucedan, entonces puedo ejecutar esa garantía. La garantía bancaria no solamente se utiliza en transacciones internacionales, sino se utiliza también en transacciones domésticas a nivel doméstico. Por lo tanto, de alguna forma, el depósito en garantía no es más que la prueba de confianza de que se cuenta con el dinero para la transacción y que de que en el caso que la transacción no se diera, yo pueda ejecutar esa garantía o esa fianza. En el caso de que se utilice la fianza, también se puede hablar de la fianza como un medio, pero nos vamos a concentrar en el depósito en garantía, que no es más que eso, que es la prueba de que cuento con el dinero y de que el compromiso que estoy adquiriendo lo voy a cumplir de todas. ¿Cómo establezco una garantía? Se establece por el total de la transacción más gastos eventuales o solo por los eventuales en el caso de que así se requiriera, o puedo establecer solamente una parte de la transacción, por ejemplo una cuota inicial que tiene cierta representación dentro de la transacción. El depósito en garantía puede variar sus montos y puede ser acordado en maneras diferentes por diferentes razones dependiendo del tipo de transacción que estoy llevando a cabo. Lo relevante a mencionar dentro del depósito en garantía es que necesito entregar en todos los casos una prueba de que esa garantía está allí. Tengo que probar de que he depositado el dinero en el banco me tiene que entregar documentación que de alguna forma prueba que se estableció la garantía a favor mío y que yo voy a poder ejecutarla basado en lo que he acordado en la transacción. Eso es básicamente lo importante de todo esto, no es nada más que deposite el dinero en el banco, sino que el banco tiene que de alguna forma aseverar de que eso que he depositado efectivamente está allí a mi favor y ejecutable en los casos que se haya acordado. Hablemos de la cobranza documental. La cobranza documental no es más que
otra vez tratar de obtener el dinero a cambio de documentos, pero esta vez no lo vamos a hacer a través de un banco necesariamente. El COD o Cash on Delivery necesita una prueba de entrega, normalmente el Proof of Delivery o la prueba de entrega en buen español. Debe establecerse esa entrega, cuál será el punto de entrega. Normalmente el COD, el delivery es a la entrega a la puerta prácticamente del cliente o en el puerto de llegada, o ya siempre del lado del país importador es la prueba de entrega. Y el CAD es Cash Against Documents, es de nuevo dinero contra documento. Lo que diferencia básicamente, y lo acabo de mencionar, es que el garante de la operación no necesariamente es el banco, el intermediario bien puede intervenir, por ejemplo, en el caso de que así lo aceptara una empresa transportista intermediaria, que cuando le entregue los documentos al cliente se asegure de tener a cambio el dinero. Entonces esa empresa intermediaria va a adquirir la responsabilidad del dinero involucrado, de la cobranza de ese dinero involucrado. Es un tipo de operación un poco más compleja, pero también puede suceder, donde el valor entonces de la mercancía recae sobre el intermediador, y si el intermediador cometiera un error o no hiciera la cobranza, tiene la obligación de pagarme porque yo en realidad le transferí la obligación de cobro a él. Por lo tanto, algo muy delicado. ¿Puedo yo como vendedor haber adquirido la responsabilidad directamente y estar fungiendo como la parte responsable? Por lo tanto, no te puedo entregar o no te voy a entregar hasta que tenga hasta que tenga los documentos, no te voy a entregar el dinero. Por lo tanto, como vendedor, de alguna manera trato de hacer llegar la documentación para que entonces me hagan llegar el dinero, pero ¿qué sucede? Yo no estoy confiado de que si hago llegar la documentación voy a tener el dinero de vuelta, entonces busco de nuevo usar una parte intermediaria que está presente en el país del importador y que pueda de alguna forma hacer el canje milimétricamente, con una mano recibir el dinero y con el otro entregar los documentos si hay mucha desconfianza. Por lo tanto, la cobranza documental es muy delicada. La cobranza documental no se usa únicamente a nivel internacional, se usa también a nivel local, es mucho más sencilla de operar porque no hay un problema de distancia que superar. No es comúnmente utilizada la cobranza documental dentro del comercio exterior, al menos no es la más popular. La carta de crédito yo creo que es sin duda el medio más popular utilizado para tratar de mitigar la desconfianza entre las partes, y de alguna manera se adapta mucho mejor a las diferentes situaciones, pero sí se observa CODs y CADs en las transacciones internacionales, en el comercio exterior en general. Por lo tanto, debemos tener cuidado si pretendemos usar alguno de estos medios. Hay una forma equivalente que he mencionado en la parte teórica al CAD, que es que yo, por ejemplo, cuando tengo un BL en la mano, y más adelante vamos a hablar del BL, mantengo entonces la documentación conmigo, no te permito desaduanar la carga en el país de destino o tomar poder de la carga en el país de destino hasta que no te entregue el BL original. Por lo tanto, de alguna manera, al limitarte la liberación, te estoy limitando a tomar poder de la carga si no me has efectuado el pago. Ya con algunos riesgos implícitos asumidos de parte mía, al yo haberte embarcado sin tener el dinero y teniendo lo mejor que asumir retorno de esa mercancía en el caso de que no me la pagaras y yo no te dejara tomar poder, pero todavía tengo una herramienta con la cual realizar esa cobranza, si ustedes quieren, documental. Por lo tanto, podemos decir que hay una similitud en esa cobranza documental en entrega del BL, con la diferencia que no se hace milimétricamente en el país de destino entre una parte y la otra, sino que hasta que no me pagues no te entrego el BL, y entonces también queda la confianza de la persona que paga en que efectivamente le van a liberar la documentación. Así que es un sustituto, si ustedes quieren, del CAD. No representa un CAD efectivo, pero es también una forma de hacer un CAD distante, si se quiere. No debe confundirse con el concepto per se de CAD.
C, donde definitivamente va la nominación de esa cobranza documental en los documentos per se del embarque, en el documento de transporte, en la factura, se menciona claramente que ese es el tipo de cobranza que se hace, dejando implícita la aceptación por las partes involucradas de realizar esa cobranza documental como se ha pedido. Ese es uno de los problemas que tiene la cobranza documental. Debe intervenir una tercera parte en el país de destino que está directamente relacionado con la transacción y que tiene la cercanía para poder hacer ese cambalache, ese intercambio entre las partes y hacerlo de la manera esperada. Con esto terminamos la explicación de cobranza documental. Hola, mi nombre es Alessandro y vamos a proceder con la explicación de las dinámicas de los medios de pago. En este capítulo, en esta clase, vamos a explicar un poco sobre la dinámica general que tienen los pagos internacionales. Vamos a abarcar varios tipos de los pagos que hemos leído en la parte teórica con el fin de explicar un poco la dinámica de manera general. Y vamos a hablar de los riesgos en los pagos internacionales. Vamos a entregar un esquema un poquito para comprender el tema de los riesgos en los diferentes métodos de pago que se utilizan a nivel internacional. La dinámica general de los pagos es más o menos la misma para varios tipos de herramientas que hemos visto aplican para los pagos internacionales. Para poder explicar un poquito la dinámica, vamos a establecer algunos hitos, algunos iconos del esquema de cómo se realiza más o menos en la vida real la transacción de un pago a nivel internacional, para lo que he colocado aquí en pantalla el importador y el exportador. Vamos a colocar entonces, el primer paso es que entre ellos se genere un contrato. El contrato es la clave del medio de pago. Sin un contrato de forma clara donde vienen establecidas todas las condiciones, y más adelante hablaremos en una clase al respecto de los contratos en específico, pero tener un contrato con todas las condiciones claras, que sea incluso comprensible de los términos de los Incoterms, y que sea incluso comprensible del medio de pago que se va a usar, que esté descrito en el acuerdo, es ideal para hacer efectivo un pago internacional. Una vez que entonces tenemos los términos y la manera en que vamos a trabajar la compraventa de ese producto, de esa mercancía, entonces se procede a preparar el embarque, con lo que el exportador debe de alguna forma contar con la documentación legal que sea exigible para poder hacer efectiva la transacción de los medios de pago a través de los diferentes bancos. Una vez que entonces está preparada la mercancía o el embarque, incluida su documentación, entonces vamos a proceder a entregar esa documentación que avala el embarque al banco en el país exportador, el que he denominado el banco E para efectos de este ejemplo en la explicación de la dinámica. Este banco E va a comunicar con el banco del importador la documentación, que bien puede ser a través de un banco intermediario o a través de más de un banco intermediario, dependiendo del país donde se encuentren el exportador y el importador, y dependiendo de las entidades bancarias que estos utilicen y cómo éstas estén relacionadas. Entonces el banco del importador va a hacer contacto con el importador per se y va a dar prueba de que entonces lo que se acordó previamente con el importador en una carta de crédito, en un crédito documentario o en los diferentes modelos donde el banco interviene como mediador, y donde las condiciones de los detalles que aplican como prueba cambian dependiendo del tipo de método y de medio de pago que está siendo utilizado.
Para esto entonces el importador habrá hecho release del dinero que corresponde o que se contrapone con la transacción, haciendo el banco importador transferencia de estos fondos al banco del exportador para que entonces el exportador finalmente perciba las sumas que contraponen la promesa de entrega de la mercancía que de alguna forma él dio con la entrega de los documentos inicialmente. Esto es un poquito la forma en la que se intermedia entre el importador y el exportador, donde los bancos fungen como mediadores ante las dos entidades. La mediación de la documentación y el dinero puede tener variaciones de lo que aquí hemos descrito, pero esta explicación la estamos dando con la idea de graficar un poco cómo las distancias que suelen ser los problemas de desconfianza entre la parte compradora y la parte vendedora y viceversa, tratan de alguna forma de acortarse con el uso de estos mediadores que viene a ser representado por las entidades bancarias, bien pueden ser directamente relacionadas o a través de entidades intermedias con las que hay representación de estas en cada uno de los países. Con esto, de alguna forma, queremos dar el ejemplo de cómo estos mediadores, de alguna manera, son los que llegan a crear el acercamiento entre las partes. Y damos aquí una descripción de cómo entre un importador y un exportador puede acortarse la desconfianza haciendo uso de medios de pago a través de los bancos. Para dar un poco más de claridad sobre los riesgos implícitos que hay en los diferentes tipos de medios de pagos que pueden usarse, les estoy presentando esta pequeña gráfica donde de alguna forma tratamos de establecer cuándo es más seguro para el importador o cuándo es más seguro para el exportador hacer la transacción. Si ustedes ven en los casos donde el exportador usa una cuenta corriente, es menos seguro para el exportador y es más seguro para el importador. ¿Por qué? Porque pone en riesgo su dinero el exportador estando de alguna forma abierta la cobranza de esa cuenta corriente, pudiendo el importador no realizar el pago y dejando el riesgo implícito allí. Cuando se realiza una cobranza documental donde ya hay de alguna forma un banco intermediario o haciendo de intermediario entre las partes, para ser más específico, de alguna manera es un poco más seguro para el exportador, pero sigues teniendo no la seguridad de que va a ser pagado. En la parte de abajo de esta gráfica, pues entonces describimos cuando es para el importador. Cuando se usa un pago adelantado por parte del importador, pues este tiene el riesgo que el exportador eventualmente no le haga llegar la mercadería o no se la haga llegar en los términos acordados. Si analizamos un poco la gráfica, tendremos proporcionalmente cuando se usan ciertos medios de pago para el exportador, estos son menos seguros y más seguros para el importador y es inversamente proporcional para el exportador y el importador en cada uno de los casos. Pero lo que quiero reflejar con esta gráfica es que no hay un punto medio en donde la seguridad puede ser representada por un estricto 50-50 para cada una de las partes. Siempre hay una de las partes, indiferentemente del tipo de pago que se utilice, como se puede observar en la gráfica, que va a deber eh, asumir riesgos extras de alguna forma versus la otra, bien sea el importador o bien sea el exportador. Normalmente hay una cuenta corriente cuando ya se ha establecido una relación entre las partes en las que se ha demostrado a través del tiempo que existe puntualidad en los pagos y que se pueden confiar entre las partes, pero el riesgo sigue estando presente y es algo que vamos a ver en otras explicaciones al respecto de los riesgos que están implícitos en esos pagos.
Hola, mi nombre es Alessandro y vamos a dar continuidad con la explicación de transporte aéreo. Vamos a estar viendo el funcionamiento del transporte aéreo, cuál es la estructura de manejo del transporte aéreo y vamos a hablar un poco de las regulaciones de la IATA al respecto del transporte aéreo. Para hablar del transporte aéreo debemos hacer claridad en que cuando hablamos de equipos hablamos de aviones, hablamos de aircrafts, de equipment. El transporte aéreo depende de su capacidad en el peso versus la distancia recorrida en horas de vuelos. Normalmente el transporte aéreo es codependiente de los tipos de aviones que se utilicen. Hay varias marcas en el mercado, las más conocidas son Boeing, que agrupó en el pasado a McDonnell Douglas, y hoy día también se habla mucho de Airbus, de la compañía francesa, que son las dos grandes competidoras. Luego hay compañías rusas, otras compañías americanas, compañías brasileras. Ahora hablamos de compañías chinas en el mercado de la aviación. Por lo tanto, el transporte aéreo con el tiempo ha ido evolucionando y con el tiempo no solamente se ha convertido en uno de los más seguros del mundo para los pasajeros en general, en uno de los medios de transporte más seguros del mundo, hago la aclaración, sino también se ha convertido en un medio de transporte más y más eficiente para la carga a nivel mundial. Para hablar del transporte aéreo debemos de diferenciar cada uno de los equipos que se utilizan. Si hablamos de aviones pequeños, hablamos de aviones cuya capacidad en carga es reducida y cuya distancia recorrida en horas de vuelo es también reducida. Podemos hablar de también aviones grandes, donde sus capacidades en carga han ido aumentando con los nuevos modelos de esos mismos aviones o nuevos modelos que han salido con nuevas tecnologías y cuyas distancias son cada vez más y más largas, haciendo que la eficiencia del flete aéreo pues se vuelva más y más alta con el pasar de los años. Para entender un poquito sobre la transportación aérea, me gustaría hacer un ejemplo de cuando hablo de capacidad y conectividad. Tenemos un ejemplo de una carga de Nueva York a Johannesburgo en Sudáfrica. Es un vuelo que normalmente en un avión 747, que es uno de los que hasta hace un par de años atrás tenía la mayor distancia recorrible, tarda aproximadamente unas 12 horas y media a 13 horas de vuelo a Johannesburgo, dependiendo de las condiciones en las que se realiza el vuelo. Por lo tanto, supongamos que yo tengo una carga que debe ser enviada a Johannesburgo, pues tengo que buscar qué aerolíneas tienen vuelo de Nueva York a Johannesburgo para poder llevar mi envío. Pero ¿qué sucede? Esa aerolínea es una aerolínea de pasajeros y las aerolíneas de pasajeros tienen por política darle prioridad a las valijas de los pasajeros para entregarlas en el vuelo de destino. Y ese vuelo normalmente va bastante lleno a Johannesburgo, un vuelo del que conozco también y que estoy usando como ejemplo para tratar de llevar algo de complejidad al ejemplo y poder ver por qué la utilización de diferentes aviones puede ser viable. Entonces, esa mercadería que va a Johannesburgo no puede llegar con ese avión de pasajero y yo necesito urgente que esa mercancía vuele a Johannesburgo. Pues yo voy a buscar opciones de aerolíneas que vuelen, por ejemplo, a París, un vuelo de France a París, por ejemplo, que me permita después llegar en otro vuelo de la misma aerolínea Air France hasta París. Por lo tanto, me es permisible usar una ruta que no necesariamente se considere directa, sino es una ruta alternativa, es una ruta con una parada, con un stop, donde la mercancía se baja de un avión que llega a París y se sube a otro avión que llega a Johannesburgo. Si bien tarda algo más, hablamos de unas 6 horas y media de vuelo de Nueva York hasta París y de otras 8 horas y media de vuelo de París a Johannesburgo. Hablamos de excedida las 14 horas de vuelo en total versus las 12 o 13 horas que haría un vuelo directo. No así la diferencia puede ser tal vez de unas 3 o 4 horas a la llegada, dependiendo de la hora de salida y de llegada de cada uno de estos vuelos
tanto del que va a París separadamente del que vuela directo a Johannesburgo. Por lo tanto, podría dentro de un espacio de tiempo permisible hacer llegar la mercadería inclusive el mismo o al siguiente día de lo que esperaba si tomaba el vuelo pasajero. Por lo tanto, el hecho de que exista un vuelo disponible de pasajero o de carga a un lugar no hace certero que la mercancía pueda simplemente volar y llegar como esperado. Hay la tendencia en la mayoría de las personas que no habían hecho comercio exterior en el pasado o que no estaban relacionados al comercio exterior a creer de que el transporte de carga aéreo funciona como el transporte de couriers de las denominadas empresas, y no quiero hacer propaganda ni publicidad para ninguna, por lo tanto no voy a decir sus nombres, pero de las empresas tradicionales que llevan sobres o que llevan mercancías pequeñas con promesa de hacerlo en 24, en 48, en 72 o en 96 horas, dependiendo del lugar en donde se encuentre el destino de esa mercancía. Por lo tanto, no debemos de alguna forma considerar que porque un vuelo existe o está disponible es utilizable en la forma que nosotros creemos y de forma inmediata para nosotros hacer uso de él. Avancemos un poco y entendamos un poco cómo es la estructura en el manejo de carga aérea. Normalmente la carga aérea se paletiza. Los pallets de la carga aérea no son pallets de madera, que son los tradicionales que se utilizan para el paletizado de carga en almacenes y el manejo en almacenes. Son pallets de avión o pallets aéreos que no representan más que una lámina de metal sobre la cual se colocan las diferentes mercancías y se coloca normalmente una red para fijarla al pallet y evitar el movimiento de la mercancía sobre este pallet dentro del avión. En algunas ocasiones también se coloca previo a la red un plástico o un envolvimiento dependiendo del tipo de mercancía, bien sea porque fácilmente se puede correr o bien sea porque la mercancía por seguridad se coloca un plástico negro para que no se observe durante el vuelo de esta mercadería qué tipo de mercancía hay bajo o dentro de esa paleta. Para entender un poco mejor, estoy utilizando una gráfica de un avión sobre la cual nosotros vamos a realizar un poquito la explicación del funcionamiento de la estructura de la carga aérea. Un Airbus 340, el cual pueden diferenciar por sus cuatro turbinas y por su nariz totalmente recta, no tiene ese pequeño bump o esa pequeña joroba que tiene el 747, que es también un avión de cuatro turbinas, o esa joroba alta que tiene en todo el cuerpo como el Airbus 380. En esta ocasión hablamos de un Airbus 340, un avión estilizado de cuatro turbinas, y como ven se divide en dos el espacio. Hablamos del espacio superior, que se denomina en este caso el main deck, y hablamos de un espacio inferior que se denomina lower deck. En todos los casos, las paletas que van dentro tanto de la unidad superior como de la unidad inferior o del espacio inferior se denominan ULDs o ULDs, que quieren decir Unit Load Device, unidades de cargado dentro del avión y nada más. Como pueden observar, se pueden paletizar mucha carga. No toda la carga se ve uniforme como se ve en este avión que hemos escogido para diferenciar la parte alta de la baja. Y por supuesto, dentro del avión, pues algunos de los contenedores o de las paletas que se colocan deben estar, como lo ven aquí, de una forma, de un corte transversal vertical que hemos hecho al avión. Ustedes pueden observar que en la circunferencia del avión pues se necesita que la paleta para que pueda hacerse uso del máximo de altura deba tener ese corte a un lado o eso que se llama contour en buen inglés o ese curvado que necesita, ese contour que necesita, esa curva que necesita la carga para poder hacer uso máximo de su altura. Como ven en las paletas inferiores que se denominan allí LD1 para este tipo de avión, ustedes van a poder observar que esas LD1
Pueden ser esos pequeños contenedores. Para los que han viajado en avión, podrán observar que esos pequeños contenedores que en ocasiones vemos en las pistas, que son llenados con maletas o con carga o con varios tipos de mercaderías, ustedes podrán observar que esos normalmente son típicos de viajar en la parte inferior o en el lower deck del avión. Por lo tanto, dentro de la transportación aérea es típico que se defina la carga que necesita de una altura o de cierta altura o hacer uso máximo de la altura del avión, carga que debe ir en main deck, en la parte principal superior, o carga que normalmente es pequeña y que puede ser transportada vía aérea en la parte de abajo del avión, entonces es carga que tiene medidas de lower deck. Normalmente los aviones de pasajeros usan solamente parte del espacio que queda libre luego de valijas para el transporte de carga, y siempre la carga va en la parte inferior del avión, ya que en lo que representa aquí del avión de carga el main deck es donde normalmente en los aviones de pasajeros van las sillas de pasajero. Con esto damos un poquito una generalidad de cómo es la estructura del manejo de carga aérea y hacemos referencia a cómo se hace el manejo de carga aérea en el aeropuerto. Normalmente la carga llega a un almacén donde es identificada, pasa por medidas de seguridad, se hace revisión de la documentación, hace eventual exportación de aduana física con las entidades que correspondan. Pasa entonces la carga a ser paletizada para ese tipo de avión. Esas paletas son trasladadas a la pista unos minutos antes de que el avión se espere llegue a pista. El avión aterriza, baja lo que ha traído el avión de otras mercaderías y de inmediato se procede al cargado de esas paletas. Junto con este material de la explicación de estructura aérea, hay un video que he anexado de YouTube como material complementario, donde está un ejemplo de un cargado de un avión en el aeropuerto. Hola, mi nombre es Alessandro Fortunato y estaremos ahora dando la explicación relacionada con la clase de transporte marítimo de carga. ¿Qué vamos a ver en esta explicación? Vamos a ver cómo es el transporte en contenedores. Tradicionalmente, las navieras han estandarizado el transporte de carga internacional a través del uso de barcos portacontenedores. Vamos a ver cuáles son esos tipos de contenedores y qué usos normalmente tienen y por qué. Vamos a ver el transporte de carga suelta, la que vamos a subdividir en dos grupos. Vamos a hablar de carga consolidada en contenedores, cuando transportamos o necesitamos transportar menos carga que la que un contenedor pueda llevar, entonces la vamos a consolidar, vamos a dar una breve explicación. Y la carga en breakbulk, cuando esa carga pues sobresale todas las dimensiones del contenedor o todos los pesos máximos permisibles por el contenedor y cómo se transporta. Y por último vamos a hablar de la referencia al transporte a granel o denominado también bulk en el mercado de transporte marítimo de carga. Entonces, veamos los tipos de contenedores. El transporte en contenedores se realiza normalmente en cajas metálicas que, como ustedes saben, son corrugadas. La mayoría de las personas hemos tenido posibilidad o bien de ver contenedores ser transportados vía terrestre mientras vamos en el auto, o contenedores en algunos de los puertos si vivimos en las cercanías de algún puerto y hemos visto de alguna forma cómo es un contenedor y cómo la mercancía va transportada dentro del contenedor, cómo cierra el contenedor, etcétera. Este contenedor viene en presentaciones de 20 pies, que son más o menos aproximadamente unos 6 metros de largo. Viene en presentaciones de 40 pies, que es el doble, y viene también en una versión de 40 pies denominada High Cube. Cubo alto, para hacer la traducción literaria. Cubo alto quiere decir que la altura del contenedor es un poco más que la del contenedor de 40 pies, pero sus dimensiones de largo y de ancho no cambian. También vemos presente en algunos de las rutas a nivel mundial todavía el uso de contenedores de 45, que no es más que un contenedor de 40 pies con algo más, con 2 pies y medio a cada lado adaptados del contenedor para que sea más largo, típicos en el uso de transporte de carga
volumétrica a lo mismo que el contenedor High Cube. Luego tenemos un contenedor sin techo que es denominado Open Top y que viene también en presentaciones de 20 y 40 pies. En el negocio se le denomina OT, la abreviación de Open Top, mismo que en los anteriores se denomina Dry para carga seca, en ocasiones los denominan Dry Van, en ocasiones los denominan Dry Van Container y diferentes denominaciones, en general siempre haciendo referencia a carga seca, carga general. Hablábamos del open top. El open top se utiliza o por comodidad en el cargado de un producto. Por ejemplo, si tuviéramos tubos que tienen esos 12 metros aproximadamente de largo del 40 pies, entonces es más cómodo usar una grúa y cargarlos por la parte alta del contenedor en lugar de hacerlo a través de una puerta lateral, lo que bien es posible, pero es mucho más incómodo o costoso si se hace en forma manual o si se hace con un forklift. Además de peligroso en el caso de un forklift si no es el adecuado. Y si no está la mercancía embalada apropiadamente, lo correcto sería usar crates de madera o jaulas de madera. Y esto también tiene un costo implícito, por lo que se hace mucho menos costoso y más cómodo usar la parte alta del contenedor. También otro de los usos que tiene el contenedor open top es que se utiliza cuando la mercadería que se va a estibar dentro del contenedor supersede la altura máxima del contenedor, por lo que entonces al no tener techo el contenedor es utilizable ese contenedor para la transportación. De más está decir que cuando esas medidas son out of gauge o fuera de la medida máxima, como aquí lo describimos, ciertamente no se puede colocar otro contenedor sobre él y hay ciertas reglas y regulaciones que utilizan las navieras para el posicionamiento del contenedor dentro de su barco o buque portacontenedores. Otro de los tipos de contenedores es el flat rack, denominado en el negocio como FR o la abreviación para flat rack, que no es más que un rack aplanado, no es más que una plancha aplanada, solamente tiene la parte de los topes del contenedor como se ve aquí en la imagen, no tiene paredes y no tiene techo, mismo que en el caso del open top para mercancía que es cómoda de ser cargada o para mercancía que excede en este caso no solamente la altura sino también los lados del contenedor. A diferencia del open top, el flat rack puede colocarse una lona directamente sobre la mercancía. En el caso del open top, la lona se coloca en el techo del contenedor y va ajustada y amarrada al techo del contenedor. En todos los casos para proteger que la mercancía no se moje o protegerlas de el medio ambiente en general durante el viaje. Otro de los tipos de contenedores es el refrigerado. El refrigerado se conoce como RE o Refrigerated Container. El contenedor refrigerado, pues obviamente al tener un equipo integrado dentro del tamaño de esos 20 pies, pues su espacio o de esos 40 pies, su espacio interno en ambos casos se ve disminuido. No todos los contenedores refrigerados tienen integrado el generador. Todavía vemos contenedores refrigerados cuyo generador está aparte y debe de alguna forma colocarse aparte del contenedor. Siempre de todas formas por el equipo que va implícito integrado al contenedor refrigerado hay normalmente mucho menos espacios disponibles dentro del contenedor, además de ciertas medidas y ciertas recomendaciones al respecto de cómo realizar el estibado de la carga en este tipo de contenedor, que cuando se usa en forma refrigerada, entonces debe hacerse de una manera particular para que no se haga prohibitiva la circulación del aire frío dentro del contenedor y genere un problema de temperaturas dentro de las mercancías siendo transportadas. De los problemas típicos que hay con los contenedores de 40 es que si se estiba mal la mercadería, aunque el contenedor se demuestre en su medidor de que en todo momento estuvo encendido, en todo momento mantuvo las temperaturas indicadas, en todo momento no hubo pérdida de frío durante la transportación. Si está mal estibada la mercadería dentro del contenedor, es muy probable que encontremos mercancía dañada, más allá de que el contenedor no haya sufrido problemas durante su periodo de viaje.
Este contenedor también se usa en ocasiones para carga seca. Es común en los países de exportación, donde hay la exportación de mucha fruta, carne, productos frescos o productos congelados o productos a temperatura controlada que necesitan de estos contenedores para su transportación y que no hay de alguna forma la rotación de productos o intercambio de productos entre dos países de forma idéntica o similar al respecto de cantidades de productos que requieren de estos contenedores. Entonces la naviera, para poner el contenedor disponible en el lugar en donde lo necesita y tratar de alguna forma mitigar los costos de transporte de ese contenedor vacío, pone a disposición el contenedor refrigerado para ser utilizado para mercancía general o mercancía que iría en un contenedor de 20 o 40 de carga regular. Las limitaciones son el espacio que está disponible dentro del contenedor. Cuando se usa el contenedor sin estar encendido se denomina NOR, se denomina un 20 refrigerado NOR, Non-Operated Refrigerated Container. ¿Qué es lo que sucede? También tenemos limitaciones al respecto de los tipos de productos que podemos transportar en estos contenedores. Como ustedes saben, estos contenedores, sus paredes y su piso fueron diseñados para carga refrigerada, por lo tanto son un tanto delicadas y se hace limitado el uso de estos contenedores para productos muy pesados o que pudieran dañar de alguna forma con el movimiento dentro del contenedor o en su carga y descarga las paredes o el piso de este contenedor. También otro de los problemas que están implícitos en el uso del contenedor cuando se hace no refrigerado, cuando se utiliza el contenedor sin estar encendido, es que también el pago relacionado con la transportación de ese contenedor hasta el puerto o desde el puerto de llegada hasta la puerta del almacén del cliente pudiera ser superior, las garantías pudieran ser requeridas y fueran superiores a esas que se requieren por un contenedor metálico regular. Otro de los tipos de contenedores que vemos es el isotanque. El isotanque viene en una sola presentación de 20 pies por un tema de limitación de punto de vista técnico. La cantidad de líquido y la densidad de ese líquido que lleve el tanque va a hacer que la limitación del tanque sea en uso de contenedores de 20 pies. Los isotanques tienen principalmente dos grandes usos, que es el uso de transportación de líquidos relacionados para la industria alimenticia o el transporte en ocasiones de gases para la industria alimenticia, también el transporte de químicos y normalmente hay isotanques que son dedicados al transporte de alimentos e isotanques que son dedicados a la industria química o a la industria petrolera. En sustituto del isotanque para algunos de los productos alimenticios, como podría ser el aceite de oliva o productos que no tengan una peligrosidad o que no representen de alta peligrosidad para su transporte, se hacen bolsas y se hacen contenedores de 20 pies regulares y se hacen esas denominadas flexibags. Son bolsas flexibles, es una bolsa grande de un material especial con varias coberturas que debe cumplir ciertas características exigibles por la naviera que va a transportar ese contenedor. Es normal en estos días que la naviera pida qué marca es esa bolsa flexible que se va a utilizar porque representa también un riesgo para la naviera si se abriera esa bolsa en el viaje y dañara o mojara con el líquido que va dentro de esa bolsa otros contenedores que están en el mismo viaje. Por lo tanto, es normal que la naviera pida información y características de la bolsa que se utiliza. Esto es una bolsa, como explicaba, de material, de varios materiales en varias capas. Se coloca en el piso del contenedor abierta, tiene una válvula en donde se enchufa o en donde se conecta la tubería con la que se hace el cargado de la bolsa. Esa bolsa se va inflando dentro del contenedor y dependiendo de la densidad o del tipo de bolsa se colocan unas protecciones al final antes de hacer el cargado de la bolsa y al principio del contenedor en la puerta unas protecciones para el vaivén del líquido que no abra las puertas del contenedor introspectivamente en el vaivén, en el viaje
en ese movimiento que hay en los viajes dentro de los buques, que se evite el riesgo de que salga esa bolsa fuera del contenedor o que la presión del movimiento del líquido abra las puertas del contenedor, por eso se coloca una protección y hace esta bolsa muy eficiente para el transporte, sobre todo de productos relacionados con la industria alimenticia. No se usa mucho para la industria química, sobre todo se usa para algunos químicos no peligrosos o aceites no peligrosos, pero en general se evita el uso de esta bolsa para materiales que no sean relacionados con la industria alimenticia o menos. Hoy día hay algunas empresas que ya han avanzado en el uso de la FlexiBag y han estado utilizando esta bolsa incluso para el transporte de líquidos junto con sólidos. Por ejemplo, personalmente he visto el transporte de aceitunas en agua dentro de estos contenedores hecho en forma masiva con el FlexiBag, y hemos visto también miel de agave, hemos visto ya varios productos que de alguna forma se están empezando a transportar más y más en el FlexiBag de forma segura. Hay otros tipos de contenedores que no están mencionados aquí, pero que no son tan de uso común o no se ven tan comúnmente en el transporte en contenedores que hacen las navieras en sus barcos portacontenedores. Por ejemplo, hay contenedores que están adaptados para funcionar como silos, tienen unas aperturas arriba y funcionan de pequeños silos para granos. Hay contenedores que están adaptados para abrir en sus paredes laterales y no en las paredes frontales. En fin, hay otros tipos de contenedores que son adaptados para la transportación que no están aquí. Estos que estamos mostrando en pantalla son los más comunes dentro de la industria. Hablemos ahora del transporte de carga suelta. El transporte de carga suelta se refiere a esa mercancía que de alguna forma no llega a llenar el contenedor completo, o que nuestra mercancía como cliente no requiere de un contenedor completo y se le hace, digamos, no conveniente la contratación de un contenedor para una mercancía pequeña. Por ejemplo, si tenemos una paleta de 1 metro por 1 metro por 1,50 de alto, tendríamos una paleta de 1,5 metros cúbicos aproximadamente para la transportación. Si solo debemos transportar esa paleta, usar un contenedor de 20 y 40, pues se queda bastante grande. Entendemos que un contenedor de 20 tiene aproximadamente unos 33 metros cúbicos utilizables, de los cuales en promedio se llegan a usar entre 25, 28, en ocasiones hasta 30. Si es mercancía que hace permisible el uso del contenedor en su máxima expresión, sin espacios muertos o sin espacios inutilizados dentro del contenedor, se puede llegar a los 31 o 32 metros cúbicos de uso del contenedor. ¿Qué es lo que sucede? Este tipo de transportación normalmente incluye a varios clientes dentro del mismo contenedor y es manejada por un agente consolidador o un freight forwarder, cuyo concepto veremos un poco más adelante en el curso. Entonces, normalmente existe el transporte de lo que se denomina carga suelta, siempre que esa carga suelta no sea sobredimensionada. Si esa carga suelta es sobredimensionada, como por ejemplo esta caja de madera que hemos puesto en pantalla, entonces forma parte del concepto de breakbulk, de carga suelta sobredimensionada que no es containerizable, un concepto que en ocasiones hemos escuchado se usa en la industria, una palabra que se ha de alguna forma fomentado su uso en la industria, y al no ser containerizable requiere de un barco que transporte este tipo de mercancías y requiere de una grúa que levante este tipo de mercancía que tiene más peso del que un contenedor puede resistir, que normalmente son unas 22 a 24 toneladas más la tara más el peso del contenedor, siempre sujeto a las limitaciones de peso que tenga terrestre su país o al equipo terrestre que se utilice para la transportación, lo que veremos más adelante en la explicación de transporte terrestre. Por lo tanto, el transporte de carga suelta lo vamos a dividir en dos grandes secciones: el transporte de carga suelta containerizable y el transporte de carga suelta cuando no cabe en un contenedor, denominado breakbulk.
Vamos a ver ahora un ejemplo de lo que es el transporte de carga granel o bulk. En el caso de la utilización de la palabra bulk, aquí hablamos de granel. En el caso anterior es breakbulk, hablamos de carga donde determinantemente es a granel, pero no representa granos o no tiene granos en su contenido. Es una carga grande que puede ser transportada en una sola unidad. Esa es la diferencia en el concepto, en esta traducción sencilla o lo más coloquial posible que estoy tratando de hacer, donde la carga a granel se denomina en buen inglés bulk solamente, sin la primera palabra break. Cuando se agrega la primera palabra break bulk, estamos haciendo referencia en la industria a esas mercancías o a esas piezas únicas que tienen un peso y una sobredimensión al respecto del contenedor. Ejemplos típicos de la carga a granel son los granos, valga la redundancia. Los granos pueden ser cargados con aspiradora, su peso específico lo permite, se coloca en unos silos al lado de los buques o apilada en unos silos especiales al lado de los buques. Normalmente el transporte de carga a granel requiere de unos buques que tienen las características para el transporte de este tipo de mercancías. Estamos hablando de alimentos. Los buques que utilizan o que se utilizan para el transporte de carga a granel tienen siempre características especiales dentro de sus silos, dentro de su área para carga. Otro ejemplo de carga a granel es, por ejemplo, esta foto que he tomado donde se está transportando soda, donde se usa esta pala que ven que lleva y trae de puerto a barco o de barco a puerto la mercancía. Es probable que no tenga la infraestructura el pueblo, perdón, el puerto y de alguna forma esa mercancía esté siendo cargada y descargada con este tipo de equipos. No necesariamente es limitativo la carga y la descarga. También vemos el uso de granel para el uso de piedra o productos minerales, el típico iron ore, aluminio, piedra de aluminio para las construcciones. Vemos también el transporte de piedra hecho en este tipo de contenedores con esos grandes silos y que se utiliza en la industria de forma común. Con esto culminaríamos la explicación del transporte de carga a granel.